$3. Eso era todo lo que le quedaba a Silas Ward en el bolsillo, cuando oyó la voz de los subastadores cortar el aire de la mañana como una cuchilla oxidada. Pero lo que estaba a punto de comprar con esos 3 billetes arrugados cambiaría todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. La polvorienta calle principal de Copper Falls bullía con la multitud habitual del sábado. Ganaderos, mineros y vagabundos se congregaban alrededor de puestos improvisados que vendían de todo, desde ganado hasta equipo de minería. Silas había venido al pueblo en busca de provisiones, nada más. Necesitaba cuerda, tal vez un poco de café si le sobraba suficiente. Sus manos curtidas aferraban las riendas de su caballo mientras observaba el caos del mercado semanal. Fue entonces cuando vio a la multitud congregándose cerca del viejo almacén de grano. Los hombres avanzaban a empujones, las voces cada vez más altas, emocionadas. Silas había visto suficientes subastas como para reconocer el sonido de las pujas. Pero algo se sentía diferente en esta. Las voces tenían una punzada, un hambre que le revolvió el estómago. Desmontó y se acercó, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. A través de los huecos entre los hombros y los sombreros, vislumbró lo que estaban pujando. Una joven china, apenas mayor que una niña, estaba de pie sobre una caja de madera como ganado. Su cabello negro colgaba en mechones enmarañados alrededor de su rostro, y su ropa era poco más que harapos. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Silas. Contenían un terror tan profundo que parecía resonar en su pecho. El subastador, un hombre grasiento con un chaleco manchado, estaba diciendo números. 2.250 pesos. Los pujadores no la miraban a la cara. La miraban como si fuera una herramienta, algo para usar y desechar. Silas sintió que se le apretaba la mandíbula al reconocer a algunos de los hombres entre la multitud. Dueños de ranchos que se mataban trabajando. Capataces de minas conocidos por su crueldad. Un hombre con un abrigo negro levantó la mano. 3 pesos. El mazo del subastador ya estaba alzándose cuando Silas oyó su propia voz cortar el ruido. 3 pesos con 50 centavos. Las palabras habían salido de su boca antes de que su cerebro pudiera detenerlas. Todas las cabezas de la multitud se giraron para mirarlo. La mirada de la chica se encontró con la suya y, por un instante, el mundo quedó en silencio. El subastador parecía confundido. Estas cosas no solían suceder así. Silas no era conocido por pujar por nada, y mucho menos por esto. Pero la avaricia del hombre pudo más que su confusión. Una vez, 2 veces. El mazo cayó con un crujido seco que pareció partir la mañana en 2. Pero Silas enseguida se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Solo tenía $3 en el bolsillo, no 350. Y ahora todas las miradas de la multitud estaban fijas en él, esperando a ver qué planeaba hacer el silencioso ranchero con su compra. La chica seguía mirándolo, y él pudo ver un nuevo tipo de miedo invadiendo su expresión. Miedo a él. La multitud se estaba inquietando. Silas podía sentir sus miradas clavadas en él mientras permanecía allí, paralizado por el peso de lo que acababa de hacer. El subastador se aclaró la garganta con impaciencia, con la mano extendida para el pago. $3,50 que Silas no tenía. Su mente daba vueltas mientras metía la mano en el bolsillo, apretando los dedos alrededor de los 3 billetes arrugados. Sentía el sudor latirle en la frente a pesar del fresco aire de la mañana. Detrás de él, alguien rió entre dientes con sarcasmo. Ya corría el rumor entre la multitud de que el viejo ermitaño había mordido más de lo que podía masticar. Fue entonces cuando sintió una mano en el hombro. Marshall Tucker estaba a su lado, un hombre que Silas conocía desde niños. El rostro curtido de Tucker no mostraba ninguna emoción al acercarse. «¡Qué bajito, Silas!», susurró. Antes de que Silas pudiera responder, Tucker le puso 2 monedas de 25 centavos en la palma. «Págale». Silas le entregó el dinero, con las manos más firmes que por dentro. El subastador le arrebató los billetes y las monedas,
Los contó 2 veces y luego señaló con la cabeza a la chica. Es tuya. Tienes papeles si los quieres. Le ofreció una tosca factura de venta, con la tinta aún húmeda. Papeles como si fuera un caballo o una pieza de maquinaria agrícola. Silas miró el documento y luego volvió a mirar a la chica. Temblaba. Sus pequeñas manos se entrelazaban frente a ella como si intentara hacerse invisible. La multitud ya estaba perdiendo interés. Pasando a la siguiente subasta. Ganado esta vez, algo normal. Silas dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta sin mirarlo. Se acercó a la chica lentamente, como si se acercara a un caballo asustado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver los moretones en sus brazos. Por la forma en que se estremeció cuando su sombra cayó sobre ella, alguien la había lastimado. Varias personas, por lo que parecía. Se detuvo a unos metros y le tendió la mano, sin exigir, solo ofrecerla. Me llamo Silas, dijo en voz baja. No voy a hacerte daño. Ella miró su mano extendida como si fuera una trampa. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Min. Las palabras fueron tan suaves que casi las pasó por alto. Su inglés era deficiente, pero lo suficientemente claro. Mi nombre. Silas asintió y bajó la mano. Mlin. ¡Qué buen nombre! Miró a la multitud que se dispersaba y luego a ella. ¿Tienes hambre? La pregunta pareció sorprenderla. Asintió rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión. Silas señaló su caballo. Hay un sitio al otro lado de la calle. Te traeremos algo de comer. Pero mientras caminaban hacia el restaurante, Silas notó las escaleras que lo seguían. Los susurros. Una chica china caminando junto a un ranchero blanco solo significaba una cosa para la mayoría de la gente en Copper Falls. Y cuando llegaron a la puerta del restaurante, el dueño salió para bloquearles el paso. Aquí no servimos a gente como ella, dijo el hombre con los brazos cruzados. Tendrás que buscar otro sitio. Sus ojos se posaron en Min con evidente disgusto. Quizás el callejón detrás de la lavandería de Chen. Ahí es donde deben estar. Silas sintió algo frío y duro en el pecho. Había sido ingenuo al pensar que esto sería sencillo. En un pueblo como Copper Falls, nada era sencillo cuando se trataba de una chica china y un hombre blanco. Pero ya había llegado tan lejos, y dar marcha atrás ya no era una opción. No cuando veía la resignación volver a asomarse a los ojos de Min. Las palabras del dueño del restaurante flotaban en el aire como el humo de un incendio. Silas lo miró fijamente un buen rato, sintiendo la ira familiar que ya lo había metido en problemas. Podía irse. Llévate a Min a otro sitio. Mantén la paz como siempre. En cambio, se acercó al dueño del restaurante. Su dinero vale tanto como el de cualquiera, dijo Silas en voz baja y firme. Y como pago yo, creo que es mío. El dueño, un hombre corpulento llamado Garrett, no se inmutó. No importa de quién sea el dinero. No atiendo a chinos en mi restaurante. Malo para el negocio. Miró a la creciente multitud de curiosos. ¿Entiendes, Silas? Nada personal, pero lo sentía personal. De pie allí, con los hombres detrás, Silas sintió que se encogía, intentando desaparecer de nuevo. La misma mirada que había visto en su rostro en la subasta, como si esperara que el mundo la tratara como menos que humana. Entonces supongo que comeremos en otro sitio, dijo Silas. Se dio la vuelta para irse. Pero la siguiente palabra de Garrett lo detuvo en seco. Tendrás que tener cuidado, Ward. Ya se está hablando de lo que compraste en esa subasta. Se preguntan qué planeas hacer con ella. La sonrisa de Garrett era fea. No quiero que la gente se haga una idea equivocada de tus intenciones. La amenaza era clara. En un pueblo como Copper Falls, la reputación lo era todo, y la de un hombre podía verse destruida por rumores y suposiciones, sobre todo tratándose de una chica china. Silas sintió que apretaba los puños. Marshall Tucker apareció junto a ellos, aparentemente de la nada. ¿Algún problema?
caballeros. Su mano descansaba casualmente sobre el cinturón de su pistola, pero su mirada era penetrante. Porque si lo hay, quizá deberíamos hablarlo en mi oficina. La fanfarronería de Garrett se apagó un poco. No hay problema, Marsal. Solo le estoy explicando las reglas de la casa al señor Ward. Tucker asintió lentamente. ¿Reglas de la casa? Ya veo. Miró a Silas y luego a Mlin, quien observaba el intercambio con ojos abiertos y asustados. Bueno, da la casualidad de que conozco un lugar que sirve comida excelente a cualquiera que tenga dinero para pagarla. La pensión de la señora Henderson. Tiene un comedor abierto al público. No era realmente una sugerencia. El tono de Tucker lo dejó claro. Silas asintió y le hizo un gesto a Min para que lo siguiera. Mientras se alejaban, oyó a Garrett murmurar en voz baja, pero el hombre fue lo suficientemente listo como para no decir nada tan alto como para que el alguacil lo oyera. La pensión estaba a solo 2 manzanas, pero a Silas le pareció la caminata más larga de su vida. Cada persona con la que se cruzaban los miraba fijamente, algunos con curiosidad, otros con hostilidad apenas disimulada. La noticia de lo sucedido en la subasta se extendía rápidamente. Cuando llegaron a casa de la señora Henderson, la anciana miró a Mlin y su expresión se suavizó. «Pobre niña, parece muerta de hambre», le dijo a Silas. «Le prepararé algo decente». Pero mientras se sentaban en una mesita en la esquina, Silas notó que los demás clientes susurraban y señalaban. Y a través de la ventana, vio a hombres reunidos en pequeños grupos en la calle. El tipo de grupos que anunciaban problemas. La señora Henderson puso un plato de estofado de res y pan fresco frente a Mlin, quien lo miró como si no pudiera creer que fuera real. Le temblaban las manos al tomar la cuchara, y Silas se dio cuenta de que intentaba no llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dado una comida de verdad? Comió despacio al principio, luego más rápido, como si temiera que alguien se la quitara. Silas la observó, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba hambrienta? ¿Cuánto tiempo la habían tratado como algo menos que humano? El comedor se había vuelto más silencioso desde que llegaron. Otros clientes terminaron sus comidas rápidamente y se fueron, lanzándoles miradas. La señora Henderson se movía de un lado a otro, pero incluso ella parecía nerviosa. Desde la ventana, Silas vio que la multitud afuera había aumentado. «Silas». La voz de Min era tan baja que casi la pasó por alto. Ella lo miraba con esos ojos oscuros, y él pudo ver que intentaba decir algo importante. «¿Por qué me ayudas?». Era una pregunta justa, una que se había estado haciendo desde el momento en que abrió la boca en esa subasta. ¿Por qué lo había hecho? Había venido al pueblo por cuerdas y café y en cambio había comprado a una chica china con dinero que no tenía. No tenía sentido ni siquiera para él. «No lo sé», dijo con sinceridad. Simplemente parecía lo correcto. Ella estudió su rostro como si intentara leer algo escrito allí. «Otros hombres quieren cosas diferentes». Su voz bajó aún más. «Cosas malas». Silas sintió que esa fría ira se instalaba en su pecho de nuevo. Por supuesto que sí. Para la mayoría de los hombres en esa subasta. Ella no era una persona con nombre, sentimientos y miedos. Era solo algo para usar. «No soy como los demás hombres», dijo. Antes de que Mlin pudiera responder, la puerta principal de la pensión se abrió de golpe. 3 hombres entraron y Silas los reconoció al instante. Court Jennings, dueño del rancho más grande del territorio, su hijo Blake, malvado como una serpiente y el doble de peligroso, y Frank Morrison, quien dirigía la operación minera al este del pueblo. No estaban allí para cenar. Court examinó la sala hasta que sus ojos encontraron a Silas y Mlin. Tenía la cara roja de ira mientras se dirigía a su mesa. «Ward, ¿qué demonios crees que estás haciendo?». Silas dejó su taza de café con cuidado. «Estoy cenando». «¿Tienes algún problema con eso?». «Mi problema», dijo Court, alzando la voz, «es que acabas de hacer que todas las familias decentes de este pueblo parezcan tontas,
pujando por una china como si valiera algo. Las palabras impactaron la sala como un golpe físico. La señora Henderson jadeó desde detrás del mostrador. El rostro de Min palideció, pero no apartó la mirada. Silas se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo de madera. «Cuida lo que dices, Jennings». Blake dio un paso adelante, con la mano apoyada en su arma. «¿O qué, viejo? ¿Vas a pelear con todos nosotros por un poco de piel amarilla? Si fuera Silas, ¿qué harías? ¿Rendirte para proteger a Min de más problemas o mantenerte firme y arriesgarte a que todo empeore? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Silas decidiera a continuación determinaría si alguno de los dos saldría vivo de Copper Falls. Supongo, dijo Silas en voz baja. El valor de un hombre no se determina por el color de su piel. Lo mismo ocurre con una mujer. Frank Morrison rió, pero no había humor en ello. Te has vuelto loco, Ward. O tal vez has estado solo en ese rancho demasiado tiempo. Su mirada se dirigió a Mlin con disgusto. Sea como sea, esto termina ahora. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La mano de Blake se cernía sobre su arma, y Silas pudo ver el brillo ansioso en los ojos del joven. Blake siempre había buscado una excusa para demostrar su valía, y aquí estaba Silas, solo y superado en número. Pero antes de que nadie pudiera sacar hierro, Marshall Tucker apareció. La puerta. Sus botas resonaron contra el suelo de madera mientras observaba la escena. «Caballeros», dijo con calma. «Espero que no tengamos problemas en el establecimiento de la señora Henderson». Court se giró hacia el alguacil, con el rostro aún enrojecido por la ira. «Tucker, tienes que poner fin a esto». Ward avergonzó a todo este pueblo con su compra. La mirada de Tucker se posó en Min, que estaba sentada inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. Luego volvió a mirar a Court. «La última vez que lo comprobé, lo que un hombre haga con su propio dinero es asunto suyo. Suponiendo que sea legal». «Claro. ¿Legal?», espetó Blake. «¿Qué tiene de legal comprar a una chica china como si fuera ganado?» «Bueno, vamos», dijo Tucker lentamente. «Es una pregunta interesante. Verás, he estado pensando en esa subasta y no puedo evitar preguntarme de dónde sacaron el derecho legal de hacerlo quienes la vendían». La sala se quedó en silencio. Silas observó cómo asimilaban las implicaciones de las palabras de Tucker. Si quienes organizaban la subasta no tenían la propiedad legal de Mlin, entonces todo era ilegal, lo que significaba que cualquiera que pujara por ella era potencialmente cómplice de un delito. Frank Morrison se aclaró la garganta con nerviosismo. «Un momento, Marshall. Solo intentábamos. Eso es lo que creíamos. ¿Pensaste que podías comprar a un ser humano como? Era un animal de carga», terminó Tucker. «Y ahora están molestos porque Silas les superó la oferta». Se acercó a los tres hombres. Hace que uno se pregunte cuáles eran sus intenciones. La cara de Court se estaba poniendo morada. «No pueden estar realmente de su lado en esto». «No me estoy poniendo del lado de nadie», dijo Tucker. «Solo estoy señalando que si se ha cometido algún delito aquí hoy, no fue por Silas Ward». Su mano descansaba sobre el cinturón de su pistola. «Ahora, caballeros, les sugiero que se retiren antes de que empiece a hacer más preguntas sobre esa subasta». Blake parecía querer discutir, pero su padre lo agarró del brazo. «Vamos», murmuró Court. «Esto no ha terminado, Ward». Después de que se fueron, el comedor parecía poder respirar de nuevo. La señora Henderson dejó escapar un suspiro tembloroso y comenzó a recoger las mesas con energía nerviosa. Tucker acercó una silla y se sentó frente a Silas y Mlin. «No se equivocan en una cosa», dijo en voz baja. «Esto no ha terminado. Las palabras se propagan rápidamente. Y no todos verán las cosas como yo». Me miró con ojos amables. «¿Tienes un lugar seguro donde llevarla?» Silas asintió. «Mi rancho.
Está a unos 16 kilómetros. Bien. La llevaría allí antes de que oscurezca. Tucker se inclinó hacia adelante. Pero Silas, tienes que entender algo. Lo que hiciste hoy te va a generar enemigos. Gente que quiere haceros daño a ambos solo para demostrar algo. A través de la ventana, Silas vio a más hombres reunidos en la calle. Sus voces se hacían más fuertes y algunos señalaban la pensión. La multitud crecía y sus intenciones se hacían más claras a cada minuto. La multitud afuera se volvía más desagradable a cada minuto. Silas podía oír voces a través de la ventana. Palabras furiosas que le helaban la sangre. Alguien gritó sobre dar lecciones y poner a la gente en su lugar. Otra voz pidió que echaran a la chica china del pueblo en un tren. Tucker se levantó y caminó hacia la ventana con el rostro sombrío. Hay unos 20 hombres ahí fuera ahora. A algunos los reconozco, a otros no. Se giró. De vuelta con Silas. ¿Tienes otra salida?, preguntó la señora Henderson, que estaba limpiando las mesas frenéticamente. Hay una puerta trasera en la cocina que da al callejón detrás del mercadillo. Silas ayudó a Amlin a ponerse de pie. Apenas había probado la comida después de que comenzara la confrontación y él pudo ver cómo el miedo volvía a asomar a sus ojos. Tenemos que llegar a mi caballo, le dijo a Tucker. Tu caballo está atado justo delante de esa multitud, señaló Tucker. En cuanto salgas, te verán. Fue entonces cuando la señora Henderson habló. Mi marido tiene una carreta vieja detrás de la pensión. Y el caballo también. No es gran cosa, pero te llevará a donde necesites ir. Se hacía sonar las manos en el delantal. No soporto ver a esa pobre niña asustada así. Silas sintió una oleada de gratitud hacia la anciana. Me aseguraré de que te llegue. No te preocupes por eso ahora, dijo, dirigiéndose ya a la cocina. Solo, llevarla a un lugar seguro. Cruzaron rápidamente la cocina y salieron por la puerta trasera. El callejón estaba vacío, pero Silas podía oír las voces de la multitud resonando entre los edificios. La señora Henderson los condujo a un pequeño establo donde un anciano alcalde estaba enganchado a una carreta destartalada. Mientras Silas ayudaba a Amlin a subir a la plataforma, ella lo agarró del brazo. «¿Y si te siguen?», susurró. «¿Y si vienen a tu casa?». Era una pregunta en la que había intentado no pensar. Su rancho estaba aislado, pero eso podía ser beneficioso para ambos. Si surgían problemas, no habría nadie para ayudar. Solo él y las armas que pudiera reunir. Ya nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento, dijo, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. Tucker apareció en la entrada del callejón, con el rostro tenso. Están empezando a dispersarse, buscando otras formas de entrar a la pensión. Tienes que irte ahora. Silas se subió al asiento del conductor y tomó la iniciativa. La vieja alcaldesa no era muy atractiva, pero sus ojos estaban alerta y su postura era firme. Ella serviría. Al salir del callejón y entrar en una calle lateral, Silas pudo ver que la multitud principal seguía reunida frente a la pensión. Pero grupos más pequeños se estaban separando, y vio a Blake Jennings guiando a uno de ellos hacia las calles secundarias. Habían recorrido 3 cuadras cuando Silas oyó el sonido que había estado temiendo. Cascos que se acercaban rápidamente. Miró hacia atrás y vio a 5 jinetes emergiendo de entre los edificios detrás de ellos. Blake iba delante, y su rostro estaba contraído por la ira. Ahí están. La voz de Blake se escuchó a través de la calle polvorienta. No dejes que se escapen. Silas chasqueó las riendas, instando a la vieja alcaldesa a acelerar el paso. Pero la carreta era pesada y el caballo viejo. Los jinetes ganaban terreno rápidamente. Min se apretó contra la plataforma de la carreta, los nudillos se le pusieron blancos al agarrarse a los costados. El límite del pueblo aún estaba a media milla de distancia. A este ritmo, nunca llegarían antes de que los jinetes los alcanzaran. La mente de Silas corría, intentando pensar en opciones. Podría intentar dejarlos atrás.
Pero parecía inútil. Podría detenerse e intentar razonar con ellos, pero Blake parecía estar más allá de la razón. Fue entonces cuando oyó el disparo. La bala silbó junto a su oreja y astilló el asiento de madera a su lado. Estos hombres no estaban interesados en hablar. Querían sangre. El segundo disparo fue más cerca, demasiado cerca. Silas sintió que la vieja alcaldesa se tambaleaba cuando la bala le rozó el flanco, pero el robusto caballo siguió corriendo. Detrás de ellos, Blake y sus hombres gritaban como si estuvieran en una partida de caza, sus caballos acortando distancias a cada zancada. Silas sacó su propia pistola de la funda y se giró en el asiento. Disparó una vez, no con la intención de matarlos, sino de frenarlos. El disparo salió desviado, pero hizo que los jinetes se dispersaran, dándole algunos preciosos segundos. «Aguanta», le gritó Amin, y luego tiró con fuerza de la lluvia hacia la izquierda. La carreta se desvió del camino principal y entró en un sendero estrecho que conducía a las colinas rocosas de las afueras del pueblo. Era un terreno más accidentado, más duro para la carreta, pero podría darles ventaja. La anciana alcaldesa respiraba con dificultad, con espuma salpicándole la boca, pero siguió adelante. Estos caballos de rancho estaban criados para la resistencia, y ella tenía más fuerza de la que su apariencia sugería. La carreta rebotó y traqueteó sobre el terreno irregular, y Silas oyó a Amlin gritar al ser arrojada contra la pared. Detrás de ellos, los jinetes tenían problemas con el terreno. Sus caballos, criados para la velocidad en terreno llano, luchaban con las rocas y la tierra suelta. La montura de Blake tropezó, casi derribándolo, y uno de los otros jinetes tuvo que detenerse cuando su caballo pisó mal. Pero seguían avanzando. Silas divisó un afloramiento de rocas más adelante, un lugar donde el sendero se estrechaba entre dos grandes rocas. Si pudiera. Para que la carreta pasara por allí, los jinetes tendrían que venir en fila india. Podría ser su única oportunidad. La carreta rozaba las rocas con centímetros de ventaja. En cuanto pasaron, Silas detuvo al alcalde y saltó, con el rifle en las manos. «Quieto», le gritó Amin. Blake apareció en la entrada del estrecho pasaje, con el rostro enrojecido por la rabia y el esfuerzo. «No puedes correr eternamente, Ward. Envía a la chica y quizá te dejemos ir». «Vete al infierno», gritó Silas, alzando el rifle. La respuesta de Blake fue otro disparo. La bala impactó en la roca cerca de la cabeza de Silas, haciendo volar astillas de piedra. Silas respondió al fuego, y esta vez su puntería fue certera. El caballo de Blake se encabritó, derribando al joven al suelo. Los demás jinetes retrocedieron, dándose cuenta de repente de que esto no iba a ser tan fácil como pensaban. Pero Silas sabía que no se rendirían. Encontrarían otra forma de rodear o esperarían refuerzos. Fue entonces cuando oyó algo que le heló la sangre. Más cascos que venían de delante. Los hombres de Blake no habían sido los únicos en abandonar el pueblo. Alguien más había tomado una ruta diferente, cortándoles la huida. Estaban atrapados entre dos grupos de jinetes sin ningún sitio a donde correr. El afloramiento rocoso que los había protegido estaba a punto de convertirse en su prisión. Y mientras el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, Silas se dio cuenta de que aquí podría terminar la historia de ambos. Miró a Amlin, acurrucado en la parte trasera del carro, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Silas metió la mano en su chaqueta y sacó el papel doblado que el subastador le había dado, la factura de venta. Con manos temblorosas, lo rompió en pedazos y dejó que el viento los esparciera por el suelo rocoso. «¿Qué haces?», susurró Maileón, viendo cómo el viento se llevaba los fragmentos de papel. «Liberarte», dijo Silas simplemente. «¿De verdad libre? Sin papeles, sin propiedad. Ahora eres tú mismo». Pero la libertad no serviría de mucho si no sobrevivían los próximos minutos. Los jinetes que venían delante se acercaban y Blake se había puesto de pie, reuniendo a sus hombres para otro asalto. Fue entonces cuando la voz del alguacil Tucker resonó entre las rocas.
Ya basta, chicos. Silas levantó la vista y vio a Tucker y 3 agentes cabalgando a toda velocidad desde el pueblo. El alguacil tenía la pistola desenfundada y el rostro endurecido. Los jinetes que se acercaban se vieron de repente atrapados entre las armas de Tucker y el afloramiento rocoso. Marsal, gritó Blake, intentando parecer razonable. Solo intentamos detener un crimen. Ward robó a esa chica de buena fe. Lo curioso de esa subasta, respondió Tucker, su voz se oía con facilidad por el terreno rocoso. Resulta que quienes la vendían no tenían ningún derecho legal, lo que significa que todos los que pujaban por ella participaban en la trata de personas. Espoleó a su caballo para que se acercara. Eso es un delito federal. Blake significa prisión federal. La cara de Blake palideció a su alrededor. Sus compañeros se miraban nerviosos. Lo que había parecido una ira justificada hacía unos minutos, de repente se veía como un grave error. Ahora, Tucker continuó, les sugiero que regresen al pueblo y olviden todo esto antes de que decida empezar a preguntar quién sabía qué y cuándo. Uno a uno, los hombres de Blake comenzaron a retroceder. Se habían alistado para intimidar a una chica china y a un viejo ranchero, no para enfrentar cargos federales. En cuestión de minutos, solo Blake permaneció allí, con el rostro desencajado por la rabia y la frustración. Esto no ha terminado, Ward, espetó. Sí, lo ha hecho, dijo Tucker con firmeza. Se acabó porque yo lo estoy superando. Cualquiera que moleste a esta gente de ahora en adelante responderá ante mí personalmente. Blake los miró a todos con enojo durante un largo rato, luego dio la vuelta a su caballo y se alejó. El sonido de cascos se desvaneció en la distancia, dejando solo el viento silbando entre las rocas. Tucker desmontó y se acercó a donde Silas ayudaba a Amlin a bajar de la carreta. ¿Están bien? Silas asintió, aunque aún le temblaban un poco las manos. Gracias, Marsal. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido. Bueno, dijo Tucker con una leve sonrisa. La señora Henderson avisó de por dónde se habían ido. Pensé que podrías necesitar ayuda. Miró a Amlin con ojos bondadosos. Señorita, ahora está a salvo y es libre. Nadie le pertenece y nadie tiene derecho a hacerle daño. Min miró a Silas, luego a Tucker, y luego volvió a mirar a Silas por primera vez desde que la había visto en la subasta. Sonrió. Era una pequeña sonrisa, tentativa y frágil, pero real. ¿Y ahora qué?, preguntó. Silas contempló el vasto paisaje hacia su rancho. Era un lugar enorme, demasiado grande para un solo hombre. Había espacio de sobra para alguien que necesitaba un nuevo comienzo, un lugar seguro donde pensar en lo que vendría después. Ahora, dijo, nos vamos a casa. 6 meses después, Men dirigía el huerto más exitoso de 3 condados, vendiendo sus productos a las mismas tiendas que antes se habían negado a atenderla. Silas le había cedido la mitad de su rancho, convirtiéndola en la primera mujer china en poseer tierras en el territorio, y en las tranquilas tardes, sentados en el porche, contemplaban la puesta de sol. A veces hablaban de aquel día en Copper Falls cuando $3 cambiaron 2 vidas para siempre. La factura de compraventa había desaparecido, esparcida por el viento. Pero la amistad que surgió de ese momento de valentía perduró para el resto de sus vidas. Ahora haz clic en el video en la pantalla porque la siguiente historia esconde algo que no puedes explicar, solo sentir. Y cuando termine, no serás el mismo. Haz clic en el video ahora.